Lo que estás a punto de escuchar ha sido ocultado por siglos. Un secreto que pocos se atreven a mencionar y que ha permanecido en las sombras de la historia. La Iglesia, una de las instituciones más influyentes del mundo, guarda entre sus muros relatos que podrían cambiar por completo nuestra percepción sobre la fe, el poder y la verdad. Pero, ¿qué es lo que realmente se esconde detrás de los sacerdotes? ¿Cuáles son los misterios que rodean su vida y por qué algunos temas se han mantenido en absoluto silencio? Desde antiguas conspiraciones hasta reglas impuestas con razones ocultas, en los próximos minutos exploraremos aquello que ha sido deliberadamente enterrado en la historia. ¿Por qué el celibato? ¿Qué sucedió con los sacerdotes que desafiaron las normas? ¿Existen sociedades secretas operando dentro de la Iglesia? Prepárate para descubrir la verdad que pocos se atreven a contar. Para entender lo que ocurre dentro de la Iglesia y por qué tantas cosas han sido ocultadas, primero debemos remontarnos a sus inicios. Es fácil pensar en la Iglesia como la institución que conocemos hoy en día, con sus reglas establecidas, su jerarquía inquebrantable y sus tradiciones bien definidas. Pero en sus primeros siglos, las cosas eran completamente diferentes. Imagina un tiempo en el que no existían grandes catedrales ni vestimentas imponentes. Un tiempo en el que los líderes religiosos no eran figuras intocables, ni personas apartadas del resto de la sociedad. En aquellos primeros siglos del cristianismo, los sacerdotes no solo podían casarse, sino que muchos de ellos lo hacían. Tenían familias, hijos y una vida que, a simple vista, no difería demasiado de la de cualquier otro ciudadano. Pero entonces, ¿qué cambió? Para responder a esto, debemos analizar el contexto histórico. Durante siglos, la Iglesia fue ganando poder, acumulando riquezas y expandiéndose por el mundo. Se convirtió en una de las instituciones más influyentes, capaz de rivalizar incluso con reyes y emperadores. Pero con este crecimiento también vinieron los problemas. Uno de los mayores conflictos internos que enfrentó la Iglesia fue la cuestión de la herencia. Verás, antes de que existieran las reglas del celibato, los sacerdotes podían casarse y tener hijos. Y como cualquier otra familia, sus descendientes tenían derecho a heredar sus propiedades. Esto significaba que, con el tiempo, grandes cantidades de riquezas y tierras que pertenecían a la Iglesia pasaban a ser propiedad privada de las familias de los sacerdotes. Y esto no era algo menor. La Iglesia estaba construyendo su imperio, y cada vez que un sacerdote fallecía y dejaba su patrimonio a sus hijos, la institución perdía una parte de su poder económico. Fue en el siglo XI cuando se tomó una decisión radical. De un momento a otro, se impuso la norma del celibato obligatorio. Oficialmente, la razón era espiritual. Se decía que los sacerdotes debían estar completamente dedicados a Dios, sin distracciones ni ataduras mundanas. Pero la realidad era otra. El verdadero motivo de esta prohibición era económico y político. Al impedir que los sacerdotes se casaran, la Iglesia se aseguraba de que no tendrían hijos legítimos que pudieran heredar sus bienes. Así, todas las riquezas y propiedades acumuladas por los sacerdotes a lo largo de su vida quedarían bajo el control absoluto de la institución una vez que éstos murieran. Este cambio transformó por completo la estructura de la Iglesia y el papel de los sacerdotes dentro de ella. Pero no resolvió todos los problemas, sino que creó otros nuevos. La imposición del celibato generó una serie de tensiones internas. Muchos sacerdotes, acostumbrados a llevar una vida más libre, comenzaron a enfrentarse a una nueva realidad, una vida de privaciones y restricciones impuestas por la institución. Y aunque oficialmente se esperaba que respetaran esta norma, la realidad es que muchos no lo hacían. Con el paso de los siglos, empezaron a surgir incontables relatos de sacerdotes que llevaban una doble vida. Hombres de fe que de puertas para afuera parecían representar la imagen de la santidad, pero que en secreto mantenían relaciones, tenían hijos e incluso formaban familias ocultas. Algunos de estos casos llegaron a ser descubiertos, desatando escándalos que la Iglesia intentó silenciar a toda costa. Otros, en cambio, lograron permanecer en la sombra,
protegidos por una red de lealtades y secretos que se tejieron dentro de la propia institución. Pero esto nos lleva a otra pregunta aún más profunda. ¿Hasta qué punto la Iglesia estaba dispuesta a encubrir estos casos? Y más importante aún, ¿qué otras verdades han sido enterradas con el paso del tiempo? Ahora que entendemos el origen del celibato en la Iglesia y la razón oculta detrás de su imposición, es momento de hablar de lo que sucedió después. Porque una cosa es establecer una norma y otra muy distinta es asegurarse de que todos la cumplan. Desde el momento en que se prohibió el matrimonio entre los sacerdotes, comenzaron a surgir problemas, no porque la norma no estuviera clara, sino porque iba en contra de la naturaleza humana. Durante siglos, la Iglesia ha insistido en que sus sacerdotes deben vivir en castidad absoluta, dedicando su vida por completo a Dios. Pero la realidad es que muchos no lo han hecho. Los registros históricos están llenos de casos de sacerdotes que han llevado una doble vida. Algunos mantuvieron relaciones en secreto, otros llegaron a formar familias enteras ocultas de la vista pública y, en muchos casos, esto sucedió con el conocimiento de la propia Iglesia. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más interesantes. Porque no estamos hablando solo de unos cuantos casos aislados. Estamos hablando de una estructura de silencio y encubrimiento que ha existido durante siglos. Piensa en esto. Si la Iglesia impuso el celibato por razones económicas y políticas, ¿realmente crees que le importaba más la moralidad que el control? Lo que realmente importaba era la imagen pública. Y mientras la institución pudiera mantener la apariencia de pureza, lo que sucediera en privado era otra historia. Uno de los ejemplos más impactantes de esta doble moral es la existencia de lo que se conocía como barraganas. Este era el nombre que se daba a las mujeres con las que los sacerdotes mantenían relaciones en secreto durante la Edad Media. Estas mujeres no solo eran conocidas por la comunidad, sino que en muchos casos eran protegidas por la Iglesia misma. Hay registros que demuestran que algunos obispos y altos cargos eclesiásticos sabían perfectamente quiénes eran las parejas de los sacerdotes bajo su jurisdicción, pero mientras no se hiciera público y no se generara un escándalo, no había problema. Sin embargo, cuando estos casos salían a la luz, la respuesta de la Iglesia era rápida y severa. Los sacerdotes que eran descubiertos enfrentaban castigos que iban desde la expulsión hasta el encarcelamiento. En algunos casos, sus parejas eran obligadas a desaparecer o a renunciar a sus hijos. Pero esto no era algo exclusivo de la Edad Media. Este tipo de secretos han persistido a lo largo de los siglos y han evolucionado de formas aún más complejas. En el siglo XIX, por ejemplo, comenzaron a aparecer registros de casas secretas administradas por la Iglesia, donde se enviaba a las mujeres que habían tenido hijos de sacerdotes. Muchas de estas mujeres fueron obligadas a entregar a sus hijos a orfanatos o a monjas que los criaban bajo estrictas reglas. Pero el secreto más grande no era solo la existencia de estos lugares, sino lo que ocurría dentro de ellos. Algunos historiadores han señalado que, en ciertos casos, la Iglesia permitía que estos niños fueran adoptados por familias poderosas a cambio de favores y donaciones. De esta forma, el problema desaparecía y la imagen pública de la institución se mantenía intacta. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante. La Iglesia no solo estableció el celibato para mantener su poder, sino que, cuando la norma fue imposible de cumplir, creó un sistema de encubrimiento que le permitiera mantener el control. Pero esto es solo una parte de la historia, porque hay otro aspecto aún más oscuro que rara vez se menciona. No estamos hablando solo de sacerdotes que han llevado una doble vida, sino de aquellos que han usado su posición para manipular, explotar y cometer actos impensables, todo bajo la protección de una institución que una y otra vez ha preferido el silencio. El celibato no solo creó una red de secretos dentro de la Iglesia, también abrió la puerta a un sistema donde ciertos abusos eran ignorados o, en el peor de los casos, encubiertos por completo. Y la pregunta que debemos hacernos ahora es, ¿qué más ha sido ocultado? Ahora entramos en el terreno más oscuro. Hasta ahora,
hemos hablado de cómo la Iglesia estableció el celibato no por razones espirituales, sino por control económico y político. También hemos visto cómo, a lo largo de los siglos, los sacerdotes han encontrado formas de evadir esta norma, llevando vidas ocultas, teniendo hijos en secreto, y cómo la propia Iglesia, en muchos casos, ha preferido mirar hacia otro lado en lugar de enfrentar la realidad. Pero esto es solo la superficie, porque lo que vamos a explorar ahora no es solo una historia de dobles vidas y secretos bien guardados. Es una historia de encubrimientos, de abusos de poder y de un sistema que, en lugar de castigar a los responsables, ha protegido a los culpables. Durante siglos, la Iglesia ha acumulado riquezas inimaginables, influencia política y poder sobre millones de personas en todo el mundo. Pero con tanto poder, también han existido abusos que han sido cuidadosamente ocultados. Y uno de los secretos más escalofriantes es la manera en que la Iglesia ha manejado las acusaciones de abuso dentro de sus filas. Existen documentos históricos que prueban que, desde hace siglos, la Iglesia ha utilizado su estructura para encubrir casos de abuso cometidos por sacerdotes. Cuando un sacerdote era acusado, rara vez se enfrentaba consecuencias reales. En lugar de ser castigado o expulsado, lo que solía ocurrir era un traslado silencioso. Esto significa que, en lugar de enfrentar la justicia, el sacerdote simplemente era enviado a otra parroquia, a otra ciudad o incluso a otro país. El problema desaparecía del lugar donde había ocurrido, pero no se resolvía. Y en muchos casos, los abusos continuaban en los nuevos destinos de estos sacerdotes. Este patrón se ha repetido innumerables veces a lo largo de la historia, no solo en un país, no solo en un siglo, sino de manera sistemática en diferentes partes del mundo y en distintas épocas. Pero, ¿por qué la Iglesia ha permitido esto? La respuesta es simple. El escándalo representa una amenaza para su imagen y su autoridad. Cada vez que un caso de abuso salía a la luz, la Iglesia tenía dos opciones: enfrentar el problema y castigar a los culpables, o encubrirlo para proteger su reputación. Y en la gran mayoría de los casos, optó por lo segundo. A lo largo de los años, han salido a la luz testimonios de víctimas que han tratado de denunciar estos crímenes, solo para encontrarse con un muro de silencio, intimidación y presión para que no hablen. En algunos casos, se les ha ofrecido dinero para comprar su silencio. En otros, han sido amenazados o excomulgados por atreverse a desafiar a la institución. Uno de los mayores escándalos que evidenció este patrón de encubrimiento ocurrió en el siglo XX, cuando comenzaron a aparecer pruebas de que la Iglesia tenía una estructura interna dedicada a gestionar estos casos sin que llegaran a las autoridades civiles. Uno de los documentos más impactantes es conocido como Crimen Solicitationis, un texto secreto del Vaticano que instruía a los obispos sobre cómo manejar denuncias de abuso dentro de la Iglesia. Este documento, lejos de alentar la justicia, establecía que estos casos debían ser tratados en absoluto secreto y que cualquier sacerdote que hablara públicamente sobre ellos podría ser castigado con la excomunión. En otras palabras, la prioridad no era proteger a las víctimas, sino proteger la imagen de la institución. Y esto nos lleva a una de las cuestiones más inquietantes. Si la Iglesia ha sido capaz de encubrir este tipo de crímenes durante siglos, ¿qué más podría estar ocultando? Porque esto no se trata solo de abuso físico o de encubrimientos. También hay evidencia de que la Iglesia ha acumulado información comprometedora sobre personas influyentes, creando una red de poder basada en el chantaje y el control de secretos. Hay quienes creen que dentro del Vaticano existe un archivo secreto, una colección de documentos que contienen información sobre figuras políticas, empresarios y líderes mundiales. Información que, de ser revelada, podría cambiar la historia tal como la conocemos. Estos archivos, según algunos investigadores, contienen pruebas de todo tipo de conspiraciones, desde tratos con dictadores hasta pactos con grupos de poder en la sombra. Y si esto es cierto, significaría que la Iglesia no solo es una institución religiosa, sino una de las organizaciones más poderosas y mejor informadas del planeta. Y aquí es donde surge la pregunta más importante: ¿quién realmente tiene el control?
¿Es la Iglesia una simple institución de fe o es una red de poder con influencia en los rincones más oscuros de la política y la economía mundial? A lo largo de la historia, la Iglesia ha demostrado que su prioridad no siempre ha sido la fe, sino la supervivencia de su propia estructura de poder. Y cuando una institución está dispuesta a encubrir crímenes para proteger su imagen, ¿qué más podría estar dispuesta a hacer? Hasta ahora, hemos hablado de las razones ocultas detrás del celibato, de los sacerdotes que han llevado vidas en secreto, de los abusos silenciados y de la estructura de encubrimiento dentro de la Iglesia. Pero hay algo aún más profundo, algo que no se menciona en los sermones ni en los documentos oficiales, y es el verdadero poder que la Iglesia ha acumulado a lo largo de los siglos. Para entender esto, hay que ver a la Iglesia no solo como una institución religiosa, sino como una entidad política, económica y social, con una influencia que trasciende fronteras. No estamos hablando solo de un grupo de sacerdotes y monjas, sino de una organización que ha sabido posicionarse en los lugares más estratégicos del mundo. Piensa en esto. La Iglesia Católica tiene más de 1.300 millones de fieles en el mundo. Es decir, tiene una influencia directa sobre la vida de una sexta parte de la población global. Pero su poder no termina ahí. Posee tierras, bancos, inversiones y acuerdos con gobiernos. Uno de los aspectos menos conocidos es el inmenso poder financiero del Vaticano. Durante siglos, la Iglesia ha acumulado riquezas a través de donaciones, impuestos eclesiásticos y acuerdos políticos. Pero, ¿dónde va todo ese dinero? Pocos saben que el Vaticano tiene su propio banco, el Instituto para las Obras de Religión, conocido como el Banco del Vaticano. Este banco ha sido señalado en múltiples ocasiones por presuntas irregularidades, lavado de dinero y transacciones secretas con algunas de las figuras más poderosas del mundo. Desde hace décadas, se ha sospechado que este banco ha servido como un canal para mover dinero de origen dudoso. Se han encontrado registros de depósitos de políticos corruptos, dictadores y empresarios con conexiones turbias. Pero lo más alarmante es que cada vez que una investigación se acerca demasiado, el caso es archivado, los documentos desaparecen o los testigos se silencian. Uno de los casos más famosos fue el del escándalo del Banco Ambrosiano en los años 80, donde se descubrió que el Banco del Vaticano estaba involucrado en operaciones financieras irregulares con la mafia italiana. El presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, fue encontrado muerto colgado debajo de un puente en Londres en circunstancias sospechosas. Oficialmente se dijo que fue un suicidio, pero muchos creen que fue un mensaje claro de que alguien estaba protegiendo secretos demasiado peligrosos para ser revelados. Y esta no es la única vez que la Iglesia ha sido relacionada con operaciones turbias. En diferentes momentos de la historia, se han encontrado documentos que sugieren que la Iglesia ha colaborado con gobiernos autoritarios, ha negociado con grupos de poder en la sombra y ha utilizado su influencia para intervenir en conflictos políticos. Pero, ¿por qué la Iglesia necesita tanto poder financiero? La respuesta puede estar en lo que algunos llaman la red de influencia vaticana. A lo largo de los siglos, la Iglesia ha colocado a personas clave en posiciones estratégicas dentro de gobiernos, bancos y organizaciones internacionales. Cardenales que actúan como intermediarios, acuerdos secretos con líderes políticos y una red de contactos que le permite acceder a información privilegiada. En el siglo XX, por ejemplo, la Iglesia tuvo un papel clave en la caída del comunismo en Europa del Este. Muchos historiadores creen que el Vaticano colaboró con agencias de inteligencia para debilitar a los regímenes comunistas, usando su influencia en la sociedad para promover un cambio político. Y esto nos lleva a otra pregunta aún más inquietante. Si la Iglesia ha sido capaz de intervenir en eventos geopolíticos tan grandes, ¿qué más ha hecho en las sombras? Hay quienes creen que la Iglesia no solo ha manejado información privilegiada, sino que ha estado involucrada en decisiones que han cambiado el curso de la historia. Existen teorías que sugieren que dentro del Vaticano hay documentos que podrían reescribir lo que sabemos sobre algunos de los eventos más importantes del mundo, archivos que contienen información sobre asesinatos políticos, acuerdos secretos entre naciones
y, en algunos casos, incluso evidencia de contactos con organizaciones que operan en la clandestinidad. Algunas filtraciones han revelado que la Iglesia tiene registros de figuras históricas que fueron eliminadas porque representaban una amenaza para su poder. Se dice que hay documentos que prueban la existencia de conspiraciones dentro de la Iglesia misma, luchas internas entre facciones que han competido por el control del Vaticano durante siglos. Y aquí es donde surge la pregunta más grande. ¿Qué tan profundo llega este sistema de poder? Porque si la Iglesia ha demostrado ser capaz de influir en gobiernos, manejar enormes cantidades de dinero en secreto y encubrir escándalos dentro de sus propias filas, entonces lo que hemos visto hasta ahora podría ser solo la punta del iceberg. ¿Es posible que existan acuerdos entre el Vaticano y otras organizaciones de poder global? ¿Hasta qué punto la Iglesia ha intervenido en decisiones que han moldeado el mundo moderno? Si esto es cierto, entonces lo que conocemos como religión podría ser solo una fachada para algo mucho más grande, una estructura de poder que ha operado en las sombras por siglos. La Iglesia no es solo un lugar de fe, es un sistema que, a lo largo de la historia, ha demostrado que su prioridad no siempre ha sido la salvación de las almas, sino la preservación de su dominio sobre la sociedad. Y la pregunta que nos queda es, ¿quién realmente está tomando las decisiones dentro del Vaticano? Hemos recorrido una historia llena de secretos, encubrimientos y conspiraciones que han mantenido a la Iglesia como una de las instituciones más poderosas del mundo. Hemos visto cómo el celibato no fue una decisión espiritual, sino una estrategia para mantener el control económico. Hemos descubierto cómo los sacerdotes, a lo largo de los siglos, han llevado dobles vidas con el conocimiento silencioso de la institución. Y hemos visto cómo la Iglesia ha utilizado su influencia para encubrir escándalos y proteger a los suyos a costa de la verdad. Pero aún falta un último tema que explorar, algo que muy pocos se atreven a mencionar, pero que ha sido objeto de especulación durante siglos. ¿Existe una élite secreta dentro del Vaticano que realmente toma las decisiones? Si observamos la historia de la Iglesia, podemos notar algo extraño. A pesar de los escándalos, las divisiones internas y las crisis de fe que han sacudido a la institución, el Vaticano siempre se ha mantenido intacto. Su poder no ha disminuido, sus riquezas no han desaparecido, y su influencia sigue siendo tan fuerte como en sus mejores tiempos. ¿Cómo es posible que una institución tan antigua siga teniendo tanto control en la actualidad? Algunos creen que la respuesta se encuentra en una red de influencia dentro del propio Vaticano, una élite compuesta por cardenales, obispos y figuras influyentes que operan en las sombras, tomando las decisiones que realmente importan. Se dice que dentro del Vaticano existe un grupo conocido como la Curia Secreta, un círculo de poderosos líderes religiosos que manejan los asuntos más delicados de la Iglesia sin que el público lo sepa. Este grupo, según algunos informes, es el que realmente decide el destino del Vaticano, más allá de lo que diga el Papa. Si esto es cierto, significaría que el Papa, aunque es la figura pública de la Iglesia, no es necesariamente quien tiene el control absoluto. En muchas ocasiones se ha hablado de papas que han intentado hacer cambios dentro de la Iglesia, solo para encontrarse con una resistencia interna imposible de vencer. Uno de los casos más comentados fue el del Papa Juan Pablo I. Este papa, elegido en 1978, apenas duró 33 días en el cargo antes de morir en circunstancias sospechosas. Oficialmente, se dijo que murió de un ataque al corazón, pero hay quienes creen que su repentina muerte estuvo relacionada con los cambios que quería hacer dentro del Vaticano, incluyendo una investigación sobre las finanzas de la Iglesia y sus conexiones con el Banco del Vaticano. Otro caso interesante es el del Papa Benedicto XVI, quien renunció en 2013, algo que no había ocurrido en más de 500 años. Oficialmente, dijo que lo hacía por su avanzada edad, pero hay quienes creen que fue presionado a dejar el cargo debido a las investigaciones internas sobre corrupción y escándalos dentro del clero. Si esto es cierto, entonces la pregunta es, ¿quién realmente está gobernando el Vaticano? La historia nos ha demostrado que donde hay poder, hay conspiraciones, y cuando una institución tiene acceso a información privilegiada,
control sobre millones de personas y riquezas incalculables, es inevitable preguntarse qué más se está ocultando detrás de sus muros. ¿Qué información clasificada podría estar guardada en los archivos secretos del Vaticano? Documentos que podrían cambiar nuestra percepción de la historia, pruebas de eventos que han sido manipulados o incluso evidencias de conocimientos que nunca se han revelado al público. Algunas teorías sugieren que estos archivos contienen documentos sobre eventos históricos que han sido alterados, información sobre contactos con sociedades secretas y hasta pruebas de hallazgos arqueológicos que podrían desafiar todo lo que sabemos sobre la religión. Incluso se ha hablado de textos antiguos que podrían contener conocimientos ocultos sobre el origen de la humanidad, libros que nunca han sido revelados, porque su contenido podría poner en duda las bases de la Iglesia. Y aquí es donde entramos en el terreno de lo desconocido, porque si la Iglesia ha sido capaz de encubrir crímenes, manejar el poder en secreto y manipular la información durante siglos, ¿qué más podrían estar ocultando? Tal vez hay verdades que nunca conoceremos. Tal vez hay secretos tan profundos que ni siquiera los papas han tenido acceso a ellos. Pero hay algo que sí es seguro. La Iglesia no es solo un lugar de fe. Es una estructura de poder que ha sobrevivido por más de 2000 años, adaptándose, encubriendo y protegiendo su autoridad a cualquier costo. Y la pregunta final es, ¿hasta dónde llega este poder? Porque si todo lo que hemos explorado hasta ahora es solo una parte de la historia, entonces, lo que aún no sabemos podría ser aún más impactante. Tal vez, nunca conoceremos la verdad completa, pero lo que sí podemos hacer es cuestionar, investigar y nunca aceptar una versión oficial sin antes preguntarnos, ¿qué hay detrás de lo que nos están diciendo? Si esta información te hizo reflexionar, no olvides compartirla, porque solo cuando cuestionamos lo que se nos ha enseñado, podemos acercarnos a la verdad.